Nacho, Sí. ¿qué es lo que has hecho para estar aquí en un plan? Pues soy la primera y única persona que ha conseguido dar la vuelta al mundo caminando y unir nadando los 5 continentes. Hoy ya es el 4.º día que caminaré bajo la lluvia y bueno, me he vuelto a poner la ropa húmeda de ayer. Yo he dado 44 millones de pasos. O sea, hice 33.000 kilómetros caminando, recorrí 4 continentes y 31 países. Más de 800 noches las pasé al aire libre. 800 noches son 2 años y medio durmiendo a la intemperie. La tirada más larga que he hecho han sido 400 kilómetros caminando sin nada. Sin parar a comer. Efectivamente. Es un gran aprendizaje porque cuando vives a ese límite de la supervivencia, todo lo demás lo valoras mucho más. Llevaba 3 semanas racionando mi comida, durmiendo en una tienda, alejado de una ducha, pegándome unas palizas de espanto con serpientes venenosas, dingos aullando alrededor de mi tienda. Esa noche no pegué ojo. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más duro del viaje? Cruzar fue muy duro. ¿Por qué? Porque es jungla, hay tigres, hay rinocerontes, hay elefantes, hay unas arañas del tamaño de la mano, mosquitos que te pueden contagiar el dengue. Entonces, cuestiones tan básicas como comer y dónde dormir son las mayores preocupaciones del día. ¿Podrías contarnos cómo fue lo del rinoceronte? Porque me ha llamado bastante la atención. Sí. Un ataque de rinoceronte. Sí, hay mucha niebla por toda esta humedad y vegetación y empiezo a oír gritos de gente local avisando de que hay un rinoceronte. Salen todos corriendo y yo me quedé allí quieto en la niebla. Y a los pocos segundos... Sí. Háblanos de este viaje que haces nadando. ¿Por qué Sí. surge? ¿Y cuál es, o sea, cómo surge y cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, había dado la vuelta al mundo caminando, pero tú miras el mapa y 3/4 partes del planeta es agua. Entonces, tenía una deuda con el océano. Dices, hostia, he dado la vuelta al mundo andando, pero ¿qué has hecho con el mar? Me preguntan, ¿cómo has cruzado de Australia a América y de América a Portugal? Digo, pues es verdad que tuve que coger 2 vuelos. Entonces, empecé a pensar y a diseñar un nuevo proyecto. Sí, está siempre la pregunta del ¿y ahora qué? Claro. ¿No? Tú cuando terminas un proyecto dices, ¿y ahora qué? Te pones como al borde de un abismo y dices, joder, si lo que le daba sentido a mi vida ya lo he conseguido. Te tienes que reinventar. Y a mí me gusta, hay personas que toda su vida hacen la misma disciplina, toda su vida suben montañas o nadan o X. A mí me gusta ir poniéndome desafíos en modalidades nuevas. Así que empecé a pensar y dije, oye, ¿por qué no hago nadando lo que he hecho andando? Si un reto no te parece imposible al principio, es que no estás soñando lo suficientemente a lo grande. Entonces yo pensé, hostia, pero esto, unir los continentes nadando, wow, suena muy bien, pero no sé ni si es posible. Entonces empecé a investigar y a ver en qué puntos del planeta los continentes se podían cruzar, unir nadando. Entonces, pues el primer cruce lógico aquí cerca es el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Nadas de ¿Ya es España. un buen reto eso físico? Es un buen reto. ¿Cuántas son? ¿7 o 8 horas nadando? No, depende de cómo tú nades. Son 15 kilómetros. Entonces, depende de lo que nades, tardas más o menos. Ya valía, 15 kilómetros. 15 kilómetros nadando en aguas abiertas. ¿Qué pasa? Que yo no era nadador. O sea, yo el primer día que me tiré a la piscina nadé 100 metros. 4 largos. O sea, yo venía de la montaña, venía de la supervivencia, de la vuelta al mundo andando, de la tierra. Entonces me tiré a la piscina y fue un choque de realidad. Es decir, claro, coño, es que no tiene nada que ver. El agua es un medio completamente diferente. Todo lo que sabía no me servía para nada. Fue como empezar de cero. Y ahí es cuando se habla, bueno, pues del aprendizaje continuo, ¿no? Pero esa dificultad yo sabía que era un aliciente y me propuse entrenar todos los días. Soy muy autodidacta, así que empecé a leer libros de natación, a ver vídeos en YouTube, a contactar con nadadores de aguas abiertas y empecé todos los días sin excusas a nadar. Me daba igual si estaba de viaje, si tenía mucho trabajo, si me dolía la cabeza o si había discutido con menganita. Si tenías mucho trabajo, ¿en qué trabajabas en ese momento? Bueno, me dediqué, primero cuando terminé la vuelta al mundo caminando, ya profesionalicé este camino. Me dedico a hacer expediciones, a dar conferencias, escribí un libro, a dar medios de comunicación, temas de redes sociales, de coach, actividades de team building con empresas, programas de formación con directivos. ¿Y ese trabajo que tenías y que sigues teniendo ahora?
Sí, una vez que terminé, durante la vuelta al mundo caminando, una vez que terminé, descubrí mi camino, mi pasión, y me dedico a eso también actualmente. Vale. Entonces, lo que quiero decir es que era sin excusas, que todos los días iba a nadar. Y hasta que empecé a tener buena técnica, buen estilo, empecé a nadar, pasé a ser pez. O sea, lo que me faltaban era tener agallas para respirar debajo del agua. Pero donde había agua, me tiraba a nadar, en ríos, en lagos, en el mar. ¿No te daba nada de miedo? Sí me daba miedo, sí. Pero sé que cuanto mejor preparado estés físicamente, más seguro vas a estar mentalmente. Entonces empecé a nadar en el mar en enero y febrero, en el Cantábrico, con olas, con el agua a 10 grados, con corrientes. Y yo sabía que cuanto más duras fueran las condiciones, mejor preparado estaría el día del reto. Entonces crucé el estrecho de Gibraltar, que es uno de los desafíos de aguas abiertas más importantes o conocidos del mundo, pero ahí me di cuenta que ese era el fácil. El estrecho de Gibraltar era el fácil. Porque luego vienen una serie de cruces que es que ni existen. En el estrecho de Gibraltar tienes una organización que es la ACNEG, Asociación para el Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar, que lleva 20 años dando cobertura a nadadores, Qué bueno. con una logística súper bien montada, unos profesionales que conocen el estrecho, las corrientes, tienen 2 embarcaciones de apoyo. Tú lo único que tienes que hacer es nadar. ¿Qué pasa? Que te vas al estrecho de Bering y allí ni ACNEG ni ahí hay esquimales. Claro. Entonces tienes que vivir con ellos, ganarte su confianza, dormir en sus casas, comer su comida, focas, morsas, oso polar. ¿Y el nado? O sea, por ejemplo, todos los estrechos serán de unos 15-12 kilómetros. No. El estrecho de Gibraltar son 15 kilómetros, de Grecia a Turquía son 7. El estrecho de Bering son, lo que yo hice son, el estrecho de Bering son 80 kilómetros, pero lo que hice fue unir las 2 islas que hay en medio, las islas Diómedes. La Diómedes mayor es Rusia, Asia, y la Diómedes menor es Alaska, América. Entonces uní las 2 islas, los 2 continentes. Luego crucé el mar de Bismarck en Papúa, desde Papúa a Papúa Nueva Guinea. Eso fueron 22 kilómetros nadando. Y en un ecosistema con tiburones, cocodrilos y medusas Irukandji. ¿Y tú las veías nadando? Afortunadamente no las vi, me picó una medusa en la cara. Pero tú nadabas así, constantemente, como o sea, sin camiseta, sin neopreno ni nada. En Bismarck así he hecho algún cruce. En Bismarck, Vale. el mar de Papúa, lo hice con neopreno, no por el frío, Por protección, ¿no? por las medusas. La medusa Irukandji es una medusa muy pequeña, pero que te puede matar. Entonces, Vaya, tío. tú imagínate, te metes en el agua a nadar, nadé 2 kilómetros mar adentro para evitar la zona de manglares, porque es donde hay cocodrilos. Entonces, es como el chiste ese de ¿qué quieres? ¿La fosa con leones o la fosa con las pirañas hambrientas, ¿no? Pues evitas la zona de los manglares, nadas mar adentro para quitarte la zona de los cocodrilos que estén en la costa. Y mar adentro son unas medusas muy pequeñas que si te pica te empieza a paralizar el cuerpo. Entonces tienes que tener a bordo del barco 2 médicos. Llevaba 2 médicos. Tú constantemente en cada estrecho viajabas con barco, ¿no? Llevaba 2 barcos. Menos 2 barcos. en el estrecho de Bering, que allí iba con la barca de los esquimales. Vale, entendido. Esta es muy buena imagen, ¿eh? Sí. Uno delante, un barco delante, en el mar de Bismarck era de la Armada de Indonesia, y un barco al lado que era de la Policía Marítima de Jayapura. Entonces el barco de delante te marca el rumbo porque estás en mitad del océano y no tienes referencias, o sea, puedes estar nadando en círculos y crees que estás avanzando, y luego al lado un barco pequeño que te da avituallamiento, ánimo, va a tu equipo, te socorren si hay algún peligro, pero tú no puedes tocar el barco. Hay una norma en aguas abiertas que dice que si tocas la embarcación el cruce no es válido. Entonces tienes que hacer todo sin tocar el barco, descansar, avituallar, hablar, todo en el mar. Entonces llevas esos médicos, una ambulancia en la costa y un hospital con antídoto para ese tipo de picaduras. O sea, todo un dispositivo activado por si te pica esa medusa. ¿Y te picó la cara? Me picó otra medusa. Entonces iba atravesando la desembocadura del río Moratami, es un río que baja de la jungla con troncos, con barro, un agua muy turbia, muy caliente, y de repente noté un picotazo en la cara. Y te tienes que quedar un momento quieto a ver cuál es la reacción. O sea, si de repente pierdes la sensibilidad, te tienen que sacar del agua y llevarte a tierra. Y a los
15-20 segundos, fue aminorando el dolor y pude seguir nadando. El de los esquimales has dicho estrecho de Bering. Bering. De Bering. ¿Y sí. a qué temperatura estaba el agua ahí? A 3 grados. Cuando está caliente. Madre mía. Eso sí que lo hiciste con un Ahí traje. llevé un neopreno de 3 milímetros. Si os gusta la natación en aguas abiertas, un traje de 3 milímetros es lo mínimo, minimísimo, vamos, con lo que se nada en el Mediterráneo. Pero entrené duchándome con agua fría, nadando en invierno en el Cantábrico, de tal manera, aún así hay una diferencia. O sea, de 10 a 3 grados hay una diferencia. Recuerdo cuando llegué recién al estrecho de Bering, a Nome, una población que hay en Alaska. Lo primero que hice fue pues, dejar el equipaje, quitarme la ropa y tirarme a nadar. El agua estaba a 5 grados, 2 grados más que 3. Y bueno, las sensaciones, empiezas a hiperventilar, se te acelera el pulso, tienes unas taquicardias. El dolor es tan frío que quema. O sea, para que os hagáis una idea, es tan frío que te empiezan a arder las piernas. Nada, di 4 brazadas y salí. Y estaba la gente asomada a los balcones ahí mirando, diciendo, ¿y este chico? Claro, te imagínate, allí no se tira nadie a nadar. Entonces, por ejemplo, 20 kilómetros de tramo, sí. Tú vas nadando, ¿cuánto tarda en total la ruta? Los 22 kilómetros tardé 6 horas y media. Y en esas 6 horas y media haces parones de 5 minutos o 10 o 20 minutos a estar flotando y te van lanzando la comida y vas comiendo. ¿Cómo es ese? ¿O es constantemente nadando? Es prácticamente todo el rato nadando. Por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar nadas 45 minutos y habituallas. El habituallamiento no dura ni un minuto. Tú te tumbas boca arriba y con una red, una especie de cazamariposas, te ponen ahí un gel, te ponen el bidón de agua y tú pues un plátano, X, lo que sea. Tú ya has aprendido a habituallar. ¿Qué pasa? Que el estrecho de Gibraltar tiene tantas corrientes que si tú no nadas, o sea, el cruce del estrecho es en diagonal. O sea, aquí está España, aquí está Marruecos, el cruce lo haces así. Porque te va llevando la corriente. De hecho, te preguntan cuál es tu velocidad nadando y hay que ser honesto, porque si mientes, ellos te van llevando por las corrientes. Si no es así, es que te pasas a África, o sea, te vas a Grecia. Claro, pues mira, una manera de llegar a Grecia gratis. Pues claro, nadas en diagonal y en el estrecho de Bering igual. Están las dos, son 2 islotes. O sea, entonces nos fuimos con la balsa de los esquimales al sur de la isla porque el cruce fue así. O sea, yo nado así, en esta dirección oeste, pero la corriente te va llevando así. Y si no nadas rápido, te pasas la isla rusa y te vas al Polo Norte. Qué curioso. Pero tú no lo vas notando, ¿no? Mientras nadas. Tú mientras nadas, puedes, sí notas la corriente. Sí que notas que se te está llevando, ¿no? Totalmente. Y si la tienes sobre todo en contra, sí que lo notas. La natación es un deporte en el que puede ser que estés dándolo todo y no avanzas ni un metro. Pues estás desfondándote y estás nadando contra corriente. Entonces, el tema de las corrientes es puñetero.